Bueno, estamos comenzando el círculo de estudio del 5 de diciembre de 2021. Me gustaría comentar algo con lo que terminaba la carta de Kasturi, como para que lo tengamos cada vez que comenzamos el círculo con los Upanishads, ¿no? Él nos dice, leámoslo con atención, recapacitemos seriamente sobre él en el silencio de nuestro corazón y practiquemos sus enseñanzas con humildad y fe en todos nuestros pensamientos, palabras y actos. Así terminaba el prólogo que Kasturi había hecho a este libro de Swami. Y entonces comenzamos con la introducción de nuevo. Gracias. Upanishad Vajini. En esencia, el hombre es divino. Sin embargo, cree que es un individuo limitado y temporal porque se encuentra enredado en las características de los 5 elementos: sonido, textura, forma, sabor y olor. Este error trae como consecuencia la alegría y el pesar, lo bueno y lo malo, la muerte y el nacimiento. Para escapar de esta asociación con los elementos, para librarse del influjo de sus características, existe el signo de la liberación, que en sánscrito se denomina Kaivalya, Moksha o Mukti. Los nombres pueden variar, pero la meta a alcanzar sigue siendo la misma. Mientras se encuentra atrapado en los 5 elementos, el hombre es atraído, distraído o desilusionado por ellos, y todo esto le causa desazón. Los bienes, las posesiones, la riqueza, todos no son sino transmutaciones de los elementos. Y el hombre los ansía, pero cuando los pierde o no logra poseerlos, los desprecia. Veamos los 5 elementos por separado. El ser viviente posee el primero, la tierra, como base. El agua, el segundo, es la base de la tierra. El agua es producida a partir del fuego, el tercer elemento. El fuego mismo emana del aire, que es el cuarto. El aire o vayu surge del éter o akasha, y el akasha emerge de la naturaleza primigenia, la cual no es otra cosa que una manifestación de uno de los aspectos de la majestad de Dios o el Atma soberano supremo, el Paramatma. Buscando alcanzar ese Paramatma, la fuente y esencia del universo, el jivi, alma individual, que se ha enredado en los elementos, debe vencer una por una, mediante el discernimiento y la práctica constante del desapego, cada una de las ataduras. Una persona así es un sadhaka, y el que vence en esa lucha es el jivan mukta, el liberado en vida. Para el ejercicio de este discernimiento y para la visualización de la propia realidad innata, uno debe estudiar los Upanishads. De manera colectiva se le denomina Vedanta. Conforman el Jnana-kanda de los Vedas, la parte que trata de la sabiduría superior. La liberación de las consecuencias de la ignorancia solo puede lograrse por medio del conocimiento o jnana. En los Upanishads mismos se declara: solo por el conocimiento puede ganarse la liberación. De los Vedas se dicen que están formados por 3 secciones, kandas. Estas 3 secciones son jnana, upasana y karma. Las mismas también se encuentran en los Upanishads y son las que proveen la base para los sistemas filosóficos conocidos como Advaita, Vishiddhaitva y Dvaita. El término Upanishad denota el estudio y la práctica de la verdad innata. El término Brahmavidya indica la supremacía de la contemplación espiritual. El término Yoga Shastra se refiere al esfuerzo de la mente que conduce al éxito. ¿Cuál es la actividad fundamental que se requiere de parte del hombre? ¿Qué es lo básico que debe saberse? Es solo la propia realidad. Los Upanishads describen los diversos pasos y modalidades de la búsqueda que lleva a ese conocimiento. El término... Perdón, Marisa. ¿Quieres que paremos un poquito aquí a ver si algún hermano quiere compartir algo o dejar como
algunos puntos que han llamado la atención en esto, en esta introducción. Pueden poner en Nelly. Bienvenida Nelly, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día. Bien. Qué lindo. Sí, yo pienso que, no sé, para mí no es fácil retener todo esto. Y da mucha información acá, ¿no es cierto? Empezando por los 5 elementos. Quizá porque he faltado tanto, no estoy tan imbuida en todo esto. Pero pienso que está dando bastante información de los Upanishads, ¿no es cierto? Y para mí a mí no me resulta clara como las divisiones, ¿no es cierto? O sea, del Vedanta, por acá empieza, dice, yo lo tengo en inglés, el texto por ahí no lo hago igual, pero dice que buscando encontrar el Paramatma, que es la fuente del universo, digamos, el individuo se ha envuelto en los elementos en el proceso y entonces como que no termina de practicar lo que es el desapego, ¿no es cierto? Y el que gana en esta lucha, digamos, de desapego sería el Jivamukta, ¿no? Y se libera en vida, ¿no? ¿Estoy equivocada, Alicia? No, vas bien, vas bien. Sí. O sea que hay como puede haber una liberación en vida, digamos, se me rompió algo, en el proceso de liberarse, digamos, de los elementos, ¿no? Del apego a los elementos. Y entonces que hay un proceso para todo eso y ellos lo han estudiado y lo han desarrollado, digamos, en el Upanishad, con los Upanishads. Y sería lo que hay que estudiar de alguna manera y creo que por eso estamos en este proceso, vos planteaste el proceso de venir a trabajar con esto, ¿no? Para poder entenderlo, ¿cierto? Sí, Sairam Nelly, gracias. Te voy a decir algo, porque es cierto, no estuviste el domingo pasado. Habíamos hecho un pequeño como cuadro justamente para aclarar algunos conceptos, como todos somos un poco nuevos en esto también, que los Vedas en general, ¿no es cierto?, que están divididos después de Vyasa en 4, ¿no es cierto?, pero se ocupan tanto de lo material como lo espiritual. Pero los Upanishads son, para que manejemos los mismos términos, ¿no? Como nos explica Swami, dice Swami que los Upanishads son el Vedanta. O sea, cuando hablamos de Vedas, hablamos de todo lo que explican los Vedas, que hablan de todo el conocimiento. Pero el Vedanta, que son los Upanishads, son la parte del conocimiento superior. O sea, los Upanishads hablan solo del conocimiento superior. Entonces, esa es lo que se denomina Vedanta. Y todos los Vedas, después lo vamos a ver, pero en todos los Vedas hay siempre la última parte, todo el conocimiento superior, y ahí es la parte de donde se han sacado los Upanishads. Ahora es como que hemos separado de los Vedas esta parte del conocimiento, que es lo que estamos leyendo. Bueno, lo separó Baba, ¿no? Y nos está dando los 11 Upanishads, o los 10 dice él, pero él agrega uno más en el libro, que es el conocimiento superior, o el Paravidya, como dice, porque en los Vedas está también el Aparavidya y el Paravidya. Entonces, Avidya y Paravidya. El Paravidya es lo del conocimiento. Y yo también rescato, fíjate que yo también rescaté lo mismo que hiciste tú, ¿no? Que cómo comienza él esta generalidad, porque esta es la introducción que él hace, y dice, el hombre es divino, pero se cree que es un individuo temporal, porque está enredado en estos 5 elementos. Y entonces, es cierto, el que lucha por separarse estos elementos, como nosotros, que estamos luchando por no estar enredados, como él dice, en el olfato, en el sonido, en las palabras, en la forma, en la textura, es el sadhaka. Y como bien lo señalaste, el Jivamukta
es el liberado en vida, el que logra ver esa verdad, que es la verdad de separar realidad de ilusión, ¿no? Así es que está recién él introduciendo el tema, no hemos empezado con ningún Upanishad en principio, pero lo que tú señalaste coincido plenamente que hasta ahora es lo que él nos está diciendo, ¿no? El sentido de separar la misión de los Upanishad y del conocimiento superior es que no confundamos realidad con irrealidad. O sea que el sadhaka es el que está en la búsqueda, de alguna manera. Está envuelto todavía en los elementos, sabe que hay algo, pero trata de buscarlo. Y el Jivamukti es el que ya ha logrado eso, ¿correcto? Sí, así es. Permíteme agregar algo a su conversación. Cuando estaba hablando Swami de los 5 elementos, que la tierra es la base del agua, el agua es la base del fuego, el fuego del aire, el aire del éter. Por favor, piensen, nosotros somos la tierra, ¿ah? Y tenemos que llegar a tratar de comprender el conocimiento del éter a través de la tierra, de los 5 elementos mezclados aquí. Esto es una cosa muy sutil, poder saber lo que es el Brahman. El Brahman es algo muy, muy sutil. Y hay que tener una mente muy pura para poder llegar a ese concepto del Brahman. Cuando uno llega al conocimiento del Brahman, ya no se puede echar para atrás. Ya uno, vamos a decir, se realiza. Ya eso no se puede decir con palabras. Ese es un camino individual que cada uno de nosotros debe de seguir, ¿ah? En la filosofía hay muchas formas de decir, esto no es Dios, negándonos todas las cosas que nos dan placer, eso no es Dios, porque son a nivel de tierra, de estos 5 elementos. Es a través de la meditación, cuando estamos leyendo todo este jnana yoga, esto nos va a dar la base y entonces uno va a silenciar la mente, debe de purificar la mente con este conocimiento, purificarla en nuestros actos, en todos nuestros pensamientos. Esto es muy importante tener la mente, vamos a decir, pura para poder llegar a la meta, pues, a la meta que es la realización. Sairam. Sairam, perdón, entonces sería que la persona que llega a ese último estadio, digamos, sería el Jivamukta, ¿no? El Jivamukta, pero ya no es, ¿cómo se llama? La persona misma. Ya uno ve a Dios en todo, y porque todo es Dios realmente, ¿no? O sea que trasciende la materia. Sí, trasciende la materia, pero tiene que tener la mente muy, muy pura, ¿no? Llegar a tener una mente pura es un trabajo individual de cada uno, ¿no? Estamos nosotros leyendo, estamos meditando, estamos haciendo bhajans, pero tenemos honestamente que hacerlo, ¿no? Realmente nosotros dedicamos 20% de nuestro tiempo, por decir un número, a estos pensamientos positivos, y 80% estamos metidos en la vida mundana, ¿no? Realmente hay que reclamarle a Dios, mira, yo estoy haciendo el primer paso, tú tienes que ahora hacer el siguiente. Haz que sea yo el 80% pensando constantemente en ti y el 20%, ese sería el primer paso, y ya lo demás vendría por gravedad, me imagino, ¿no? Sairam. Sairam, gracias. Sairam, ¿hay algún hermano más que quiera comentar algo antes de continuar con la introducción? Ok, entonces, sí. Perdón, creí que alguien quería por allí. Bien, entonces, seguimos, Marisa. Sí, okay. Gracias. El término Upanishad está lleno de significado. Upa significa el proceso de estudiar con nishta o perseverancia. Shad significa alcanzar la realidad última. Por estas razones surgió el nombre Upanishad.
Los Upanishads no solo nos enseñan los principios del conocimiento divino, sino también señalan los medios prácticos para su realización. Puntualizan no solamente los deberes y obligaciones que uno debe asumir, sino también los actos que uno debe realizar y los que deben evitarse. El Gita no es sino la esencia de los Upanishads. Por las lecciones del Gita, Arjuna ganó el fruto que se obtiene por escuchar los Upanishads. En los Upanishads se encuentra la gran declaración Tat Tvam Asi, tú eres eso. En el Gita le dice Krishna a Arjuna, entre los Pandavas, yo soy Arjuna, lo que equivale a decir, yo y tú somos lo mismo. Y esto es lo mismo que decir, tú eres eso, o sea, que el Jiva e Ishvara son lo mismo. Así pues, ya se trate del Gita o de los Upanishads, la enseñanza es la no dualidad, no la dualidad ni el monismo calificado. El ojo humano no puede sondear ni lo microscópico ni lo macroscópico. No puede leer el misterio del virus o el átomo ni el del universo estelar. Por eso los científicos complementan su visión con el microscopio y el telescopio. Del mismo modo, los sabios tienen la capacidad de experimentar la divinidad mediante la visión del conocimiento adquirido por medio de la observancia del Dharma o la conducta moral y la disciplina espiritual. Cuando el ojo humano tiene necesidad de un instrumento ajeno para observar hasta los insignificantes microbios y células, ¿cómo podría el hombre negarse a seguir el proceso de los mantras si desea tener una vivencia del principio trascendental omnipresente? La adquisición de la visión de la sabiduría es sumamente ardua. Para lograrla es esencial la concentración, y para desarrollar y estabilizar la concentración son muy importantes tres aspectos: la pureza de la conciencia, la vigilia moral y el discernimiento espiritual. Estas tres cualidades son muy difíciles de obtener para el hombre. Perdón, la vigilancia moral. Perdón, la vigilancia moral y el discernimiento espiritual. Estas tres cualidades son muy difíciles de obtener para el hombre común. ¿Sigo? Bueno, creo podemos seguir si nadie tiene algo que comentar, pero antes de pasar, para que no nos perdamos, esto es muy importante y está ligado a lo que había comentado recién Kishore, ¿no? Esta última oración cuando dice, para lograr, ¿no es cierto?, la sabiduría, que hay que hacer esfuerzo, bueno, todo lo que ha comentado antes, pero dice, es esencial la concentración. Y para desarrollar y estabilizar la concentración, porque no podemos hablar de meditación, que es el paso último, si no hay una verdadera concentración, ¿no es cierto? Son muy importantes tres aspectos, y acá vuelve a insistir lo que había comentado recién Kishore, la pureza de la conciencia, la vigilancia moral y el discernimiento espiritual. Estas tres cualidades son muy difíciles de obtener para el hombre común. Pero si nadie tiene algo que comentar, seguimos, porque creo que él continúa diciendo algo con respecto a esto. ¿No es así, Marisa? No sé, no he seguido más adelante. Me parece, por lo menos por lo que leo acá en el libro, justo lo acabo de cerrar. Okay. Bueno, entonces sigo. El ser humano, no obstante, está dotado con los instrumentos específicos del discernimiento, el juicio, el análisis y la capacidad de síntesis, los cuales solo él entre todos los animales posee. Por lo tanto, debe desarrollar estas cualidades y utilizarlas para el propósito más elevado, y por medio de ello puede alcanzar la divinidad inmanente. Pero en vez de ello, el hombre se aflige a sí mismo y a los demás con las preguntas: ¿dónde vive Dios? Si Él existe realmente, ¿por qué no se le ve? Al escuchar estas preguntas, uno no puede sino sentir compasión por los pobres inquirientes, pues con ellos solo están anunciando su propia simpleza. Son como los mediocres que aspiran a un título universitario sin querer tomarse el trabajo de aprender siquiera el alfabeto. Ellos aspiran a conocer a Dios sin querer pasar por el esfuerzo de la práctica espiritual que se requiere. La gente que no tiene entereza moral y pureza habla de Dios y su existencia, pero menosprecia los esfuerzos para llegar a verle.
tales personas no merecen que se les escuche. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? Zairán, hermana. Sí, Gladys, adelante. Bueno, pues entiendo que lo que está explicando es que pues que debemos tomar en serio lo que es la práctica espiritual, que es como sabemos que lo hemos oído y de muchos textos atrás y todos los días recordamos eso de que hay que estar en el mundo pero no ser del mundo y sobrellevar todas las experiencias que tenemos que pasar, que llamamos dificultades o pruebas, como sean, en una forma muy ecuánime y tener mucha convicción de la fe en uno mismo, porque si uno tiene fe en uno mismo y sabe que Dios es todo y todo lo hace y todo lo ve y nos dirige, entonces con esa convicción pues siempre estar nosotros concentrados y Sai Baba dice que la meditación más importante en el camino espiritual es elevarse por arriba de las malas cualidades, porque de nada nos sirve arrinconarnos, dejar 2 horas para hacer meditación, pero entonces en el diario vivir que se presentan las situaciones, actuamos de la misma manera. Entonces entendemos, pero no actuamos. Entonces uno vive en ese estira y encoge, un paso para adelante, un paso para atrás. Entonces no se puede, yo entiendo que no puede avanzar. Por ejemplo, a mí en el diario vivir se me presentan muchas cosas porque todo el mundo no está en la práctica de Sai Baba. Hay muchas disciplinas alrededor y las personas actúan de acuerdo a su entendimiento, pero siempre se presentan situaciones como comentarios, como situaciones que entonces uno tiene que demostrar qué es lo que está practicando, qué es lo que se va a dice elevarse para arriba de las malas cualidades, no se puede ser tibio. Si yo he despertado que la crítica es mala, que los apegos son dañinos y que esto, que todo lo que sabemos, pero entonces continuamos por una conversación o porque alguien llegó, entonces parece como que es el momento de uno darse cuenta qué es lo que estoy logrando con la práctica que yo estoy haciendo. Entonces, así como uno se va dando cuenta, yo, por ejemplo, me doy de cuenta de esto, que cuando hay un comentario de improviso que resulta, es mejor no comentar, no identificarse, porque entonces ahí uno pierde todo lo que está haciendo en lo que uno entiende que es la práctica espiritual, que es el desapego, es el amor, ver a todos como sus hermanos y despertar las buenas cualidades. Las cualidades de Dios son el amor, la verdad, la comprensión, y eso es lo que va llevando a tener experiencias en un momento determinado que uno fluye en esa onda de Dios, porque yo he tenido muchas experiencias y de verdad, si uno se propone, va a lograr muchas cosas, porque como Dios dice, si usted da un paso hacia mí, yo doy 10 hacia usted. Entonces, siempre tenemos que estar conscientes de eso, que el único que va a sanar y que sana y que limpia y que todo es únicamente es Dios. Y si estamos convencidos y haciendo lo que Dios dice, pues uno va despertando las buenas cualidades, que lo emprende a las buenas cualidades, con la hermandad, con el amor, con el servicio desinteresado. Entonces esos son pasos para uno sentir con las experiencias que en realidad sí da resultado, porque la forma de leer es una forma mecánica, de conversar, de ser compatible con porque en realidad esto no es una carrera política. El camino espiritual no es una carrera política. El camino espiritual es un camino de transformación, de cada día ser mejor persona, para conseguir la paz, tener paz interior y ver a todos como, de verdad, como su familia, sentirse en familia y sentir a todos como hermanos y ver a Dios en todo. Sairam. Sairam, gracias Gladys. Sairam. ¿Algún otro comentario? Carmen, adelante. No, que a mí esto me ha parecido supremamente interesante. Yo siempre quise leer los Upanishads porque yo sabía que era definitivo, era eso que yo anhelo, ¿no? Mi moksha. Y mira, desde el principio hay una gran exigencia
y habla definitivamente de que tantos seres se pasan o no la hemos pasado preguntando dónde vive Dios, porque no se le ve, y da una etiqueta bien fuerte, sentir compasión por los pobres inquirientes. Y la vida no se nos puede seguir pasando así, definitivamente, y lo habla al final. No podemos menospreciar los esfuerzos para llegar a verle. Y siempre uno ha querido basarse en las teorías, pero no en las vivencias, como habla Gladys, en las exigencias, en las disciplinas, en los desapegos, en los sacrificios, en ese abandono total de las cosas que no relativamente, pues, por darles también otro nombre, no son muy buenas. Entonces, miren qué interesante, que es una invitación bien fuerte a que hay que tener bastante entereza y mucha acción para poder llegar a conocer y vivir realmente lo que es la liberación, el moksha. Vamos a ir a... Sairam. Gracias, Carmenza, gracias. ¿Algún comentario o seguimos avanzando? ¿Sigo? Seguimos, gracias. La disciplina espiritual sadhana se basa en los sagrados shastras. Estos no pueden ser dominados en poco tiempo. Sus enseñanzas no pueden ponerse en práctica solo hablando de ellos. Su mensaje se encuentra resumido en los Upanishad y de ahí que estos sean venerados como autoridad. No son productos de la inteligencia humana, son los susurros de Dios al hombre. Son parte de los eternos Vedas, los cuales brillan gloriosamente en cada una de sus partes. Los Upanishads son auténticos y tienen autoridad por el hecho de compartir la gloria de los Vedas. Su número era de 1180, pero a través de los siglos muchos de ellos desaparecieron de la memoria humana y solo 108 han sobrevivido hasta ahora. De estos, 10 han alcanzado gran popularidad debido a la profundidad y valor de su contenido. El sabio Vyasa clasificó los Upanishad y los distribuyó entre los 4 Vedas. El Rig Veda tiene 21 partes y cada una de ellas contiene un Upanishad. El Yajur Veda tiene 109 ramas y 109 Upanishads. El Atharvana Veda tiene 50 partes y un Upanishad por cada una. Y el Sama Veda cuenta con 1000 partes y un Upanishad distribuido en cada una. De esta manera distribuyó Vyasa los 1180 Upanishad entre los 4 Vedas. Shankaracharya, al seleccionar 10 de ellos para escribir sus comentarios, elevó su nivel y con ello esos 10 Upanishads llegaron a ser especialmente importantes. Estos 10 significan para la humanidad el ascenso o la caída. Todos los que buscan el bienestar y el progreso humano sienten actualmente aprehensión acerca de que incluso estos 10 puedan ser olvidados, pues el hacerlo a un lado llevaría al desastre moral y espiritual. Sin embargo, no hay razón para estos temores. Los Vedas nunca sufrirán ningún daño. Los eruditos y hombres de fe deben decidirse a presentar ante la humanidad al menos 10, que son Isa, Kena, Kata, Prasna, Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya, Chandoya y... Va para la iglesia. Perdón, ya pongo el mute. Perdón. Ahí está, disculpa Marisa. Sí. Okay. Sigue. Los 98 restantes son los siguientes: Brahma, Kalvaya, Sevestasya,
Jabali, Hamza, wow, hay un montón aquí. ¿Lo leo todo, Nelly? No, perdón, no, último los no. 98 no hace falta que los leas. Ok. Eso solamente Baba nos estamos demostrando que él lo sabe, los conoce a todos, aunque va a hablar de 11 nada más, de los 10 que nombró y uno más que va a ser el último que vamos a leer que está en este libro. Saira Maris. Los Upanishads también han inspirado otras obras sobre geografía, astronomía, astrología y teoría económica y política, así como también los 18 Puranas, incluyendo los Skanda, Shiva, Garuda y otros. Los Vedas y los Upanishads son la base misma del Sanatana Dharma. Hay un rasgo interesante que debe ser observado. Esta religión no tiene un fundador como las otras. Su fundador invisible y desconocido es Dios, la fuente de toda sabiduría. Él es el profeta de este Sanatana Dharma. Él es el fundador. Su gracia y su inspiración se manifestaron a través de los purificados sabios y así ellos se convirtieron en los portavoces de este Dharma. Cuando la pureza moral de los hombres degenera, Dios toma forma como la gracia e inspiración de los sabios y maestros. Y también se ha comunicado mediante los Upanishad, el Satyajnana, la sabiduría acerca de la realidad. Aquí termina el programa. Gracias, Marisa. ¿Algún comentario? Sí, yo quería preguntarte, ¿por qué agregó Baba uno más? No nos Si dice. saben. Si por lo menos yo no he vuelto a releerlo porque lo he dejado para releerlo con ustedes, pero yo no recuerdo haber tenido esa respuesta y él tampoco la ha explicado en esta introducción ni Kasturi en el prólogo. O sea que él simplemente lo agregó o lo incorpora, digamos, dentro de los Upanishads o no. Sí, ahora lo pone, es el último. Él dice que hay 10 y agrega el último, que es el nombre del último. Déjenme que lo lea exactamente porque no quiero. Es Brahmanubhava. Brahmanubhava. Sairam. Bueno. Habrá que esperar. Me gustaría hacer un pequeño comentario mientras ustedes también van meditando a ver lo que les ha dejado esta introducción de los Upanishads. Pero sí, me gustaría que Baba aclara acá que si bien el hombre tiene esas cualidades de discriminación, de reflexión, de síntesis, que no tienen los animales, dice en un momento él en el capítulo, él se está refiriendo no a la razón. Es muy importante que no confundamos la razón, porque él está hablando, dice, lo aclara y dice, con un fin más elevado, o sea que nos está hablando del intelecto superior, que es lo que nosotros convocamos siempre en la oración cuando le hacemos la oración a Ganesha, a Viveka, ¿no? Que nos eleve a ese intelecto superior que es el que nos permite ver las cosas como hemos estado todo este tiempo tratando, tanto acá como en las reuniones de devociones, cada vez que vemos un texto, tratan de verlo desde el punto siempre de vista más elevado, no con la inteligencia del jivi, del cuerpo material, sino de elevarnos a Viveka, al intelecto superior. Y por eso me pareció hermoso los comentarios que ustedes hicieron, porque es cierto que se necesita, como dice Swami, la pureza de la conciencia, el vigilarnos moralmente, o sea, el Dharma, y el discernimiento espiritual, este discernimiento superior. Y en lo que ustedes decían, es justamente lo que él nos viene recalcando desde el Jnana Vajini, ¿no? Que fue el último que leímos cuando nos decía, los caminos están entrelazados. No es solo cuestión de que vemos la verdad
desde el intelecto superior, sino que además, como ustedes bien dijeron, está el desapego, el camino del desapego y el camino de la devoción, que los tres están entrelazados y dan esa fortaleza moral que se necesita para emprender este camino de esfuerzo, de entender y defender la verdad. Sairam, así lo veo yo, Sairam. ¿Algún otro comentario? Kishore, adelante. Sí, Zaira, esto, fíjense también, esto yo quería recalcar eso en la parte que dice Swami, que el Upanishad han inspirado a otras obras tales como geografía, astronomía, astrología, teoría económica y política. Fíjense que todas esas son cosas que directa o indirectamente influyen a nuestra mente. Y hay, estoy pensando en el libro, esto, en el Sermat Bhagavatam, están todos estos bien explicados. Esto, tanto de la astronomía, ¿por qué la astronomía es tan importante? La astrología, no es la astrología que nosotros leemos aquí en el diario, que leo y eso, no. Esta astrología se refiere a la influencia de los astros que tienen sobre nosotros. Y fíjense, cuando digo los astros, dicen el Sol como un planeta, la Luna también como un planeta. Esa es la influencia, que son 9 planetas, ¿ah? Teóricamente en la astrología hindú. Y siempre se hace una carta astrológica, que cuando un niño nace se le hace una carta basada en estos Upanishads, se hace una carta astrológica, y cuando el niño se va a casar con su pareja, se comparan las dos cartas astrológicas a ver si va a haber compatibilidad. Todas estas cosas son importantes para el desarrollo espiritual, porque cuando uno hace una pareja, es para ir creciendo en pareja. ¿Ah? Y todas estas cosas de las eras, que estamos, por cierto, en la era de Kali, que todo el mundo solamente está fijándose en los 4, en lo material, vamos a decir. Y para poder superar en esta era de Kali, es un trabajo espiritual mucho más fuerte que hay que hacer en otras eras. Por ejemplo, la próxima era va a ser Satya Yuga. Satya Yuga va a ser más fácil, porque todos los astros van a estar más, vamos a decir, a nuestro favor para poder realizarnos a Dios. Ustedes van a ver afuera que hay mucha injusticia, hay muchas cosas malas, todo eso es verdad que está mal, ¿no? Pero deben de pensar, cuando ven una cosa, un huérfano, un niño que está sufriendo, es por sus karmas de su vida pasada, ¿no? Dios sabe lo que Él hace, es para que esa criatura pueda superarse. No le va a dejar abandonado, le va a dar sus oportunidades. ¿Ah? Ahora que esa criatura la agarre o no, ese es individual de cada persona. Nosotros tenemos nuestras oportunidades y hemos decidido ir con estos estudios, pero no lo hagamos una forma de leerlo y hacerlo superficialmente, sino que sean parte interna de nosotros, que sea una parte del yo que dice que hay que hacer meditación. ¿Por qué lo dice? Yo no sé por qué lo dice, pero yo lo voy a hacer porque es Dios que está diciéndolo. ¿Ah? Si la madre sabe cuándo al bebé hay que darle agua o cualquier cosa, ella sabe por qué. ¿Ah? Eso es su instinto. De la misma forma, nosotros debemos de confiar, pero siempre con una mente pura. ¿Ah? Y para purificar la mente hay que hacer estos sadhanas, estar repitiendo el nombre, hacer trabajos, hacer todo
para poder ir realizando la última meta, pues, Zaira. Bueno, Sairam Kishore, yo siento en este momento dos cosas. Cuando dice hacer meditación, mi sensación ha sido recientemente, no recientemente, pero ¿qué es la meditación? La meditación es entrar dentro de uno mismo. Y para mí eso en que yo entro cuando hago la meditación, ese espacio interior es lo único real. Entonces, todo lo demás es parte de la ilusión en que se está viviendo, y lo dice va también, o sea, todo el mundo es ilusorio, pero la única realidad que yo puedo vivir es cuando entro en ese espacio, digamos, yo digo espacio interior porque no puedo definirlo, pero es algo en lo que yo estoy y que de alguna manera me separa de lo de afuera, porque es como si fuera un espacio, es un espacio, ¿no es cierto? Pero ahí dentro es donde yo siento la verdad y siento como que es lo único que es real para mí. Todo lo demás que va pasando es parte de esa ilusión que se vive, pero la única realidad es esa que tengo cuando yo estoy dentro mío, cuando medito, o aparentemente estoy dentro mío. Y yo creo que esa es, para mí, por lo menos, es la importancia de la meditación, poder conectarse con lo que uno es realmente. Y otra cosa que me llama la atención acá, y supongo que él dice en el último párrafo, así que no hay nada que es importante para notarse. Dice, esta religión no tiene un creador, un fundador, como tienen las otras. El creador o el que lo funda, el que lo hace es el invisible, invisible es Dios, la fuente de toda sabiduría. E indudablemente, ese volverse, meterse, como hay una palabrita que lo define, esa introspección es que nos lleva realmente a esa realidad única. Y todo lo demás pasa, pero uno no se puede conectar con eso. Pero él dice que esa religión no tiene un fundador. Quizá lo diga en relación con otras religiones que sí tienen fundadores, ¿no? Pero en realidad siempre se dijo que esto no es una religión, ¿no? O esto que uno sigue no es una religión. En fin, son procesos que yo voy teniendo y los comento. Sairam. Gracias, Sairam. Bueno, quiero comentar algo. El mismo Swami dijo en el, perdón si me equivoco en alguna letra a veces con estos nombres, el Kaubalya Vajini, donde él explica, hablando con un aspirante espiritual, que de ahí hicimos ese cuadro para diferenciar Vedas y Vedantas, y él cuenta todo esto del Vedanta, de los Upanishads, y justamente el aspirante, me acordé por lo que comentaba Kishore hace un momentito, le había preguntado de la astrología y de todo eso. Y entonces Swami le dijo algo que me parece muy interesante nosotros que estamos en este punto de comenzar este libro de los Upanishads, este conocimiento superior, acompañado de todo lo que hemos venido antes leyendo, que no olvidemos. Porque él le dijo, todo eso puede ser importante mientras ustedes sigan creyendo que son el cuerpo. Es decir, mientras ustedes sigan creyendo que son algo temporal, todo eso tiene su importancia. Pero nosotros estamos en este momento justamente para inquirir de una manera que nos acostumbremos a hacer ese proceso de no, me estoy mirando o estoy concentrándome en algo que no es real, porque es parte de la ilusión. Porque, como dice Swami, la única meta nuestra es llegar a esa comprensión total, ¿no?, de la
de la realidad, de la realidad con mayúscula, no de la realidad que nosotros, nuestros sentidos, nos ha llevado a creer que es lo real. Entonces, eso es, y un poco lo que decía Nelly, ¿no? Me lleva a pensar, sí, ese espacio interior, esa verdad que alcanzamos a atisbar, esa luz que alcanzamos a ver en nuestra meditación, pero esa es la que tiene que ser la permanente, no un momento en el que, sino que todo el día nosotros, como él dice, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer automáticamente. Entonces nosotros no seamos los que hacemos las acciones, dejemos que eso suceda y realmente nos concentremos en lo que somos, es decir, en ese ser que no tiene división, que es el ser que nos traspasa a todos y a todas las cosas, el mismo ser que en este momento nos está traspasando a cada una de estas máscaras, porque son máscaras, los cuerpos no son más que máscaras, tenemos que acostumbrarnos a que no existe esa individualidad de Alicia, mamá, papá, nene, Pedro, Juan, no somos esos, somos ese ser, y solo en la medida en que pongamos, yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Ese esfuerzo en lo que realmente somos y nos autoindaguemos y vayamos sacando lo que no somos, nos despeguemos de eso, es como cada vez más vamos a poder estar más cerca de comprender cuál es la realidad, ¿no? Zaira. Zaira, nada más un pequeño comentario. Cuando uno hace meditación, por decir, ¿no? Una cosa muy, muy especial que uno siente, pues, es estar feliz. No se puede explicar con palabras esa felicidad, pero uno siente una felicidad interior, y realmente, bueno, uno quisiera que todo el mundo sintiera esa felicidad, pues. Zaira. Zaira, gracias, Kishore. Bueno, tengo campanita ahora, estamos justo sobre la hora para cerrar y bueno, meditar sobre esta introducción que nos ha hecho Baba, nos ha dejado justo al final para poder empezar ya con el primer Upanishad, el Isavasya Upanishad, el próximo domingo. Kishore, ¿quiere usted cerrar? Purnamadam Purnamidam Purnaat Purnamushashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate. Om Shanti Shanti Shanti.